Parece que la conocemos por completo, que cada palabra está en su lugar. Pero, ¿y si te dijera que, entre las líneas de los textos sagrados, existe un vacío invisible? Una ausencia que resuena a través de los siglos. Desde tiempos inmemoriales, los manuscritos que hoy forman la Biblia han sufrido pérdidas, omisiones y transformaciones. Viajemos a un desierto silencioso, donde el viento arrastra restos de papiro antiguo. En este paisaje, sentimos que algo esencial se ha esfumado, como si una memoria ancestral hubiera sido arrancada del tiempo. Mucho antes de que la Biblia tuviera la forma que conocemos, existieron versos cuya existencia apenas se susurra en los pasillos de la historia. Versos que se perdieron en la arena, en el fuego o en las decisiones de hombres que vivieron hace milenios. Nos trasladamos ahora a un antiguo scriptorium del cercano Oriente, en algún momento del primer milenio antes de Cristo. Aquí, bajo la luz parpadeante de lámparas de aceite, los escribas dedicaban su vida a una tarea monumental: copiar a mano cada línea sagrada. Imagina la dedicación, el cuidado con el que trazaban cada letra. Pero no era solo un acto de copia. Estos hombres enfrentaban decisiones difíciles. ¿Qué hacer con palabras deterioradas por el tiempo? ¿Cómo interpretar fragmentos ilegibles? ¿Qué versión elegir entre tradiciones orales que se contradecían? Sobre sus hombros pesaba una enorme presión espiritual y política. Para ellos, decidir qué preservar y qué dejar ir no era una simple elección editorial. Podía ser una cuestión de vida o muerte. Una decisión que afectaría a generaciones futuras de creyentes. Cada trazo de tinta era un acto de fe, pero también un acto de selección que, sin saberlo, estaba dando forma a un texto incompleto. El escenario cambia. Estamos en el apogeo del imperio asirio. La conquista y la guerra no solo derribaban murallas, sino también bibliotecas enteras. Entre estas ruinas, bajo el peso de la destrucción, miles de textos desaparecieron para siempre. Los historiadores creen que algunas de las tradiciones bíblicas más antiguas, aquellas que se remontan a los orígenes del pueblo de Israel, pudieron haberse extinguido durante estas invasiones, especialmente alrededor del siglo VII a.C. Las ciudades ardían, y con ellas, el conocimiento acumulado durante siglos. Lo que vemos no es solo la devastación de la guerra, sino la perspectiva arqueológica, el rastro imborrable de lo que nunca volverá, el silencio de las historias que jamás serán contadas. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cuántos versos, cuántas historias, cuántos cantos pudieron haberse perdido antes de que existiera la Biblia tal como la conocemos hoy? Debemos recordar que muchos de los textos que consideramos fundacionales no nacieron como un libro único. Empezaron como colecciones dispersas de poemas, leyes, relatos y profecías, transmitidos de generación en generación, primero oralmente y luego por escrito. Lo que tenemos ahora es el resultado de un largo proceso de compilación. Pero, ¿qué pasó con todo lo que no llegó a ser incluido? Este pergamino incompleto, con sus bordes rasgados y sus líneas faltantes, es el símbolo perfecto de una verdad fragmentada, una historia a la que le faltan piezas clave. Ahora, viajemos a un momento específico y catastrófico, el año 587 a.C., el año de la destrucción del primer templo de Jerusalén por los babilonios. La escena no se centra en la violencia del asedio, sino en sus consecuencias culturales. Imagina estanterías de madera volcadas, tablillas de arcilla, rotas en 1000 pedazos, rollos de papiro, consumidos por el fuego, hasta convertirse en cenizas. Esta catástrofe fue uno de los momentos más críticos en la pérdida de material textual. Muchos de los escritos sagrados anteriores al exilio babilónico desaparecieron sin dejar rastro alguno. Su pérdida abrió un vacío histórico y teológico que aún hoy desconcierta a los expertos y nos obliga a preguntarnos qué decían esos textos y cómo habrían cambiado nuestra comprensión de la fe. Tras la destrucción,
siglo tras siglo, copistas, eruditos y comunidades enteras intentaron reconstruir lo que se había perdido. Fue un esfuerzo heroico por preservar su identidad y su fe. Sin embargo, cada reconstrucción no era una simple copia, sino una nueva interpretación. Cada comunidad, en un lugar y un tiempo distintos, aportaba su propia perspectiva, sus propias tradiciones. Este mapa antiguo nos muestra las rutas que conectaban Judea con Babilonia, Alejandría con las tierras de Persia. La Biblia, más que un libro estático, fue moldeada por viajes, exilios y retornos. Y aquí yace una idea fundamental: lo que se perdió no solo dejó un vacío, sino que también influyó activamente en lo que se preservó. La ausencia misma dio forma al texto que sobrevivió. Y es en este punto donde encontramos nuestra primera gran pista. Nos dirigimos a la magnífica ciudad de Alejandría, el centro del saber del mundo antiguo. Aquí, entre los siglos III y II a.C., un grupo de eruditos judíos emprendió una tarea colosal en traducir las escrituras hebreas al griego. El resultado fue la Septuaginta. Lo fascinante es que esta versión, la más antigua que poseemos de forma completa, contiene diferencias notables con los textos hebreos, que se estandarizaron siglos después. Hay versos adicionales, omisiones, e incluso libros enteros que no se encuentran en la Biblia hebrea actual. Estas discrepancias sugieren fuertemente que algunos versos desaparecieron o se transformaron con el tiempo, y que la Septuaginta se basó en manuscritos hebreos más antiguos que hoy ya no existen, perdidos para siempre. Y así, volvemos al desierto, donde empezamos nuestro viaje. El sol se pone, pintando el cielo, con tonos púrpuras y dorados. No podemos ver lo que se perdió, pero podemos sentir su ausencia, como el hueco en la arena, donde una vez reposó una tablilla con palabras sagradas. Esa ausencia nos habla, nos interpela, es el murmullo de lo que falta, la sombra de una historia más grande y compleja de lo que imaginábamos. Hemos visto cómo la guerra, el tiempo y las decisiones humanas crearon vacíos en los textos sagrados. Pero ahora, la verdadera pregunta emerge desde las arenas del tiempo. Si lo que falta puede cambiar lo que creemos, ¿qué secretos podría revelar lo que alguna vez estuvo allí? A lo largo de la historia, la Biblia no siempre ha sido como la conocemos hoy. Sobre esta mesa descansan tres testigos silenciosos a las tres grandes tradiciones textuales antiguas. A la izquierda, la versión hebrea, la que se convirtió en la base de la mayoría de las Biblias modernas. En el centro, la Septuaginta, la traducción al griego que fue el texto de los primeros cristianos, y a la derecha, la versión samaritana, preservada por una comunidad ancestral. Cada una cuenta la misma historia, pero con matices distintos, como si fueran ecos de una misma voz, viajando por caminos paralelos. Hay palabras que cambian, frases que se reordenan, y a veces, versos enteros que existen en una tradición, pero desaparecen en otra. Estos pergaminos no son solo copias, son testimonios de un texto vivo, que respiró, cambió y evolucionó durante siglos. Vamos a enfocarnos en un fragmento del libro de Deuteronomio, un lugar donde los conflictos textuales son evidentes. Aquí, en estas antiguas fibras de papiro, encontramos algunas de las primeras variaciones. Los expertos sugieren que ciertos versos, especialmente los relacionados con leyes difíciles de aplicar o socialmente incómodas, fueron los primeros en ser modificados o incluso omitidos. Este pergamino simbólicamente rasgado representa la tensión entre tradiciones rivales, una división que no solo separó comunidades, sino que también fracturó el propio texto sagrado, dejando cicatrices que los eruditos intentan sanar hasta el día de hoy. Lo que leemos no es solo una historia, sino el resultado de debates, conflictos y decisiones tomadas hace milenios. Viajemos ahora, a mediados del siglo XX, a las áridas colinas que rodean
el Mar Muerto. En el silencio de estas cuevas, un joven pastor beduino, buscando una cabra perdida, tropezó con un hallazgo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la Biblia. Dentro de antiguas tinajas de barro, selladas durante casi 2000 años, se escondían cientos de manuscritos. La sorpresa fue monumental. Entre los rollos aparecieron versiones de los textos bíblicos mucho más antiguas que cualquiera conocida hasta entonces, y en ellas versos y pasajes que ya no existen en nuestras Biblias modernas. Los manuscritos del Mar Muerto demostraron que la historia textual no era una línea recta, sino un árbol con muchas ramas, y algunas de ellas se secaron y cayeron antes de llegar a nosotros. Aquí, a la luz de una antigua lámpara de aceite, descansa una de las joyas de Enel, Gran Rollo de Isaías. Es uno de los manuscritos bíblicos más antiguos y completos jamás encontrados. Al compararlo con las versiones que se usaron siglos después, las diferencias son asombrosas. Algunos pasajes son más largos, con detalles que se perdieron. Otros son más breves, más directos. Esto plantea una pregunta inquietante que llevó a los escribas posteriores a realizar estos ajustes. ¿Fue para proteger una doctrina específica? ¿Simples errores humanos al copiar una y otra vez? ¿O había una intención más profunda, una mano invisible que guiaba la pluma para dar forma a la fe de las futuras generaciones? Esta imagen es más que un símbolo, es una reconstrucción de un proceso real. Durante siglos, los escribas no solo copiaron los textos sagrados, sino que también los corrigieron. Muchos manuscritos antiguos conservan notas en los márgenes, hechas por manos posteriores, a veces siglos después del escrito original. Estas correcciones podían añadir una aclaración, cambiar una palabra o, en los casos más drásticos, eliminar frases enteras. La tinta fresca sobre el pergamino viejo es la prueba. La Biblia no solo fue transmitida de generación en generación, fue activamente editada. Cada tacha, cada línea borrada, es una ventana a los debates teológicos y las luchas de poder que definieron qué versión de la palabra divina llegaría hasta nosotros. Miren esta tabla. Aquí hemos recopilado una lista de lo que los historiadores llaman versos fantasma. Son referencias a textos, poemas y leyes que son citados por antiguos autores, incluso dentro de la misma Biblia, pero de los cuales no queda ningún rastro en los manuscritos que han sobrevivido. Es como tener las piezas de un rompecabezas gigante y descubrir que faltan fragmentos clave. Historiadores como Josefo o los primeros padres de la Iglesia mencionan cánticos, profecías y libros enteros que parecen haberse desvanecido en la niebla del tiempo. Estos versos fantasma nos recuerdan que la Biblia que tenemos hoy podría ser solo una parte de un corpus literario que alguna vez fue mucho más vasto y diverso. Vamos a un caso concreto y fascinante. Dentro del propio Antiguo Testamento se hace referencia a obras hoy perdidas, como el libro de las guerras de Yahvé o el libro de Jazer. En uno de esos casos, se menciona una canción que, según el texto, debería estar registrada, pero simplemente no está, ha desaparecido. Este pergamino hueco simboliza ese vacío, el eco de una melodía que nunca podremos escuchar. Esto nos revela algo crucial. La conciencia de la pérdida textual no es un descubrimiento moderno. Los propios autores bíblicos sabían que algunos textos ya se habían perdido en su época. Estos vacíos no son errores de transmisión, son parte intrínseca de la historia de la Biblia, cicatrices que nos cuentan una historia de supervivencia y pérdida. No todas las desapariciones fueron accidentales. Este cofre, cerrado con pesadas cadenas, simboliza una verdad incómoda. Algunos versos fueron eliminados a propósito. Ciertos pasajes contenían ideas teológicas, narrativas o leyes que, con el tiempo, se volvieron problemáticas
para las autoridades religiosas. Quizás cuestionaban una doctrina establecida, presentaban una visión de Dios que ya no encajaba, o contenían mandatos que chocaban con la nueva realidad social y política. La pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. ¿Qué versos fueron considerados tan peligrosos como para ser encerrados y olvidados? ¿Quién tomó esa decisión y por qué su contenido podría seguir siendo sensible incluso miles de años después? Fue una época de intensos debates, donde las comunidades judías y cristianas luchaban por definir qué textos eran sagrados y cuáles no. Este proceso, conocido como la formación del canon, fue largo y conflictivo. Sobre esta mesa, vemos una representación de ese momento crucial. Algunos rollos son aceptados, apilados con reverencia, para ser copiados y preservados. Otros, en cambio, son apartados, condenados al olvido. Obras como el libro de Enoc, el Evangelio de Tomás o la Epístola de Bernabé fueron leídas y valoradas por muchos, pero finalmente quedaron fuera. La sombra de la censura antigua se proyecta hasta nuestros días, definiendo los límites de lo que consideramos palabra de Dios. Para terminar, observemos de cerca este fragmento de pergamino. Esta línea, borrada con tanto cuidado, que apenas queda un rastro, es la prueba definitiva. No es una mancha accidental, no es el desgaste del tiempo, es la huella de una eliminación deliberada. Existen pruebas filológicas e históricas que demuestran que ciertos versos no solo fueron omitidos, sino activamente borrados de los manuscritos. Y uno de los casos más impactantes será el centro de nuestro próximo episodio. Entre todos los versos desaparecidos, hay uno que cambió la fe de millones y estuvo oculto a plena vista. Imaginen un pergamino antiguo, cubierto de anotaciones. Cada color representa una tradición diferente. Hebreo, griego, arameo. Durante siglos, los expertos han comparado estos textos para encontrar errores, omisiones o añadidos. Es un trabajo detectivesco que busca reconstruir las palabras originales. Pero ¿qué pasa cuando la pista no es una diferencia, sino un silencio, una coincidencia rota, un lugar donde una tradición conserva un verso que las otras dos, misteriosamente, jamás mencionan? Hoy, no buscamos un error de copia. Hoy, buscamos un verso que fue borrado de la historia. Nuestra primera parada es la Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas, realizada siglos antes del nacimiento de Cristo. Al deslizar la vista por sus líneas, notamos algo fascinante. Hay pasajes, frases enteras, que no encontramos en los manuscritos hebreos, que se popularizaron mucho después. Esto no es necesariamente una prueba de manipulación malintencionada, sino una ventana a un pasado textual mucho más fluido. La Septuaginta, por su antigüedad, a menudo preserva versiones de los textos que son incluso más antiguas que los manuscritos hebreos más conocidos. Es como tener una fotografía de una etapa anterior del texto, una en la que ciertos versos aún existían antes de desaparecer en copias posteriores. Nos revela que la Biblia, antes de ser un libro fijo, fue una colección de textos vivos, moldeados por decisiones humanas a lo largo del tiempo. Fijémonos en un caso concreto, en un salmo. En la versión griega de la Septuaginta, los primeros versos aparecen completos, fluyendo con una lógica poética clara. Pero cuando vamos a los manuscritos hebreos más tardíos, algo falta. El salmo parece abreviado, como si alguien hubiera decidido que cierta parte ya no era necesaria. Visualmente, es un hueco, un silencio en el pergamino donde antes había palabras, y este no es el único salmo con evidencia de pérdida, pero es uno de los más estudiados porque el verso ausente cambia por completo el tono y el mensaje del poema. Es como leer una canción
a la que le falta el estribillo más importante. La pregunta es inevitable. ¿Por qué se perdió? ¿Fue un accidente o una decisión deliberada? Imaginen una noche, en un monasterio o una escuela rabínica, hace más de 1500 años. Sobre una mesa de piedra, a la luz de una lámpara de aceite, varios manuscritos están abiertos. Se escuchan el raspar de las plumas sobre el pergamino, el susurro de las páginas al pasar. Durante siglos, este fue el escenario de intensos debates. Monjes, rabinos y eruditos se enfrentaron a un problema monumental: las diferencias entre los textos. ¿Qué versión era la correcta? ¿Qué frases debían conservarse? ¿Y cuáles debían descartarse por ser adiciones posteriores o simplemente extrañas? En medio de esas discusiones, en esas noches de análisis y copia, se tomó el futuro del texto. Algunos versos fueron protegidos y transmitidos. Otros, simplemente, no sobrevivieron a la siguiente copia. Y entonces, en el siglo XX, ocurrió uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. En las cuevas de cerca del Mar Muerto, un pastor beduino encontró unas vasijas de arcilla que contenían cientos de manuscritos antiguos. Entre esos rollos del Mar Muerto, apareció un pequeño fragmento carbonizado, apenas un trozo de pergamino, pero con caracteres arcaicos aún legibles. Y en ese fragmento estaba una versión del verso perdido que habíamos visto ausente en el Salmo. Este hallazgo fue una bomba. Confirmaba, sin lugar a dudas, que ese verso existió en hebreo siglos antes de desaparecer del canon judío y cristiano posterior. Ya no era una teoría basada en la traducción griega, era una prueba física. El verso fantasma había sido real. Ahora, ¿qué decía ese verso que lo hacía tan especial como para ser eliminado? Aún no vamos a revelar su contenido exacto, pero al reconstruirlo y traducirlo, emerge una idea fascinante. El verso perdido no presentaba una imagen simple y tranquilizadora de la divinidad. Al contrario, describía una visión más compleja, una que contenía juicio y misericordia al mismo tiempo, casi en la misma frase. Su presencia le daba al pasaje un equilibrio incómodo, una tensión que obligaba al lector a confrontar dos facetas aparentemente opuestas del carácter divino. Su ausencia, en cambio, suavizaba drásticamente la interpretación del texto, haciéndolo más digerible, más simple. La pregunta entonces se vuelve más profunda. ¿Por qué ese equilibrio, esa complejidad, fue considerado algo que debía ser eliminado? La respuesta podría estar en una pequeña marca al margen de un manuscrito. Los copistas, para garantizar la fidelidad del texto, a menudo dejaban notas para el siguiente escriba. Algunas eran correcciones de errores, pero otras eran instrucciones directas. En ciertos manuscritos se han encontrado marcas marginales que indican explícitamente que una frase debía omitirse en la copia siguiente. A veces era para eliminar repeticiones, otras para quitar aclaraciones que ya no se entendían, y en otros casos, para descartar líneas que se consideraban teológicamente problemáticas o simplemente antiguas. Una sola marca, una sola decisión de un copista anónimo, podía borrar para siempre siglos de tradición textual, dejando un hueco que las generaciones futuras ni siquiera sabrían que existió. La mano que sostenía la pluma tenía el poder de reescribir la historia. Tenemos que entender que estos copistas no trabajaban en un vacío. Eran personas de fe, inmersas en comunidades con creencias y presiones muy específicas. Algunos actuaban bajo la influencia de debates teológicos intensos, otros bajo presiones políticas. Imaginen dos mesas separadas por una sombra. En una está el manuscrito antiguo, con todas sus complejidades y contradicciones. En la otra, la nueva copia, corregida, estandarizada, más limpia. La historia del texto bíblico se escribió precisamente en ese espacio intermedio, en esa tensión entre lo que el texto fue y lo que una comunidad decidió que debía ser para el futuro. No siempre fue un acto de censura, sino a menudo un intento de preservar
lo que consideraban la verdad más pura, aunque eso implicara simplificar un pasado más complicado. Finalmente, el verso reconstruido, uniendo los fragmentos de la Septuaginta griega, el trozo de en hebreo y el contexto del Salmo, los expertos han logrado recomponerlo. Aunque no lo mostraremos en pantalla para no romper el misterio, su contenido es revelador. Estructuralmente, describía una intervención divina que ocurría justo antes del evento principal del capítulo. Añadía una capa de tensión dramática, un preludio, que explicaba el porqué de lo que venía después. Al desaparecer ese verso, no solo se perdió una frase, sino que la lógica narrativa del pasaje cambió por completo. La acción divina posterior parecía menos justificada, más abrupta. Por eso, este verso es considerado uno de los más importantes entre los versos perdidos. En su ausencia, no solo acortó el texto, sino que alteró su significado fundamental. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más grande. Al retroceder, nos damos cuenta de que este verso perdido no solo afecta a un capítulo o a un salmo. Su ausencia repercute en la comprensión del carácter y las acciones de Dios a lo largo de todo ese libro. Pero este es solo el comienzo. Este es apenas un caso, una pieza de un rompecabezas gigantesco y fascinante. Hay otros versos, otras omisiones igual de relevantes, esperando ser redescubiertas en manuscritos olvidados o fragmentos ignorados. Algunos de ellos podrían cambiar radicalmente la forma en que entendemos ciertos acontecimientos bíblicos que creíamos conocer a la perfección. La historia que nos han contado podría no ser la historia completa. Si este verso perdido cambió un capítulo, el próximo cambió toda una historia.